La noche oscurecía mientras el viejo metro traqueteaba por los túneles subterráneos de la ciudad. Las luces fluorescentes del vagón parpadeaban, creando extrañas sombras que danzaban sobre los asientos desgastados. Era ese extraño momento entre horas punta, cuando los vagones estaban casi vacíos, con solo un puñado de pasajeros cansados volviendo a casa. La señora Chen acababa de terminar su compra semanal en el mercado asiático, al que había ido durante los últimos 30 años. Llevaba 2 pesadas bolsas de la compra llenas de verduras frescas, arroz y su té de jazmín favorito. Su bolso de cuero, un regalo de su difunto esposo por su 40º aniversario de bodas, colgaba firmemente de su hombro. Tareas sencillas como la compra se habían vuelto bastante difíciles. Sus articulaciones le dolían más últimamente, especialmente cuando el clima era húmedo como hoy. Al subir al vagón, notó lo silencioso que estaba. Solo había otras 5 personas repartidas por el vagón. Un joven con un uniforme militar impecable sentado cerca del centro, un adolescente con auriculares moviendo la cabeza al ritmo de la música, una enfermera con aspecto cansado, todavía con su uniforme médico, y una pareja muy comprometida. Conversando al fondo, la señora Chen eligió un asiento cerca de la puerta, colocando cuidadosamente las bolsas de la compra entre sus pies. La artritis en sus manos le molestaba especialmente hoy, lo que le dificultaba sujetar bien las bolsas. Tuvo que detenerse varias veces durante su viaje de compras para descansar los dedos, que se habían vuelto rígidos e hinchados. Su médico le había sugerido que usara uno de esos carritos con ruedas. Pero la señora Chen era terca. Llevaba más de 50 años cargando sus propias compras y no iba a cambiar. Lo que la señora Chen no notó fue al 6º pasajero que se había colado en el vagón justo antes de que se cerraran las puertas. Estaba de pie cerca de la puerta opuesta, con una sudadera oscura a pesar del calor. Sus ojos no dejaban de ir del bolso de la señora Chen a los demás pasajeros, especialmente al joven uniformado que parecía estar dormitando. El tren se balanceaba al pasar por los túneles y la señora Chen se agarraba a su asiento con una mano mientras intentaba evitar que las bolsas de la compra se volcaran con la otra. El movimiento hizo que una de sus naranjas rodara fuera de una bolsa, pero antes de que pudiera alejarse, una mano amable se agachó para atraparla. La enfermera notó el forcejeo de la señora Chen y se acercó para ayudarla. Con esas bolsas, ofreció con una cálida sonrisa su propio agotamiento momentáneamente. Olvidó que la señora Chen le devolvió la sonrisa agradecida, recordándole a su propia hija, que trabajaba como médica en otra ciudad mientras charlaban tranquilamente sobre el aumento del precio de las verduras. Ninguna de las dos notó la figura encapuchada que se acercaba lentamente, usando el movimiento del tren como cobertura. El joven uniformado no dormía en realidad, aunque con los ojos apenas abiertos observaba cada movimiento en el vagón, un hábito que desarrolló durante su entrenamiento militar. Algo en el comportamiento de la figura encapuchada le había llamado la atención en el momento en que entraron al vagón. La forma en que se movía, la constante observación de los alrededores, la lenta pero deliberada postura. Todo esto activó las alarmas. En su mente, el tren entró en una sección particularmente oscura del túnel donde el viejo sistema de luces llevaba semanas fallando. El equipo de mantenimiento debía repararlo. La semana que viene, pero por ahora, creó zonas de oscuridad que duraron varios segundos más de lo debido mientras el vagón se hundía en uno de estos tramos más oscuros. La tensión llenaba el aire como electricidad estática antes de una tormenta. Los jóvenes militares habían pasado 5 años en la infantería de marina y algo en esta situación le resultaba extraño. Aprendió a confiar en sus instintos. Ellos lo mantuvieron a él y a sus compañeros a salvo más veces de las que podía contar desde su asiento. Podía ver todo lo que sucedía en el vagón del metro. Aunque mantenía la cabeza agachada, como si estuviera absorto en sus pensamientos, con los ojos entrecerrados notó cómo la figura encapuchada se movía con determinación, no con el balanceo casual de un pasajero normal. La forma en que esta persona ajustaba su posición, siempre pendiente de donde estaban sentados los demás. Era el comportamiento de alguien planeando algo.
La mano del militar, inconscientemente, apretó su bolsa de lona mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. La señora Chen seguía charlando con la amable enfermera sobre sus nietos. Mi nieto menor empezó a caminar el mes pasado, dijo con orgullo, sacando su teléfono para mostrar algunas fotos. Su artritis lo dificultaba. Para sujetar el teléfono con firmeza, pero la enfermera se inclinó con genuino interés y comentó lo adorable que se veía el bebé. El tren continuó su viaje. A través del oscuro túnel, las ruedas hacían ese familiar clic-clac contra los rieles. El adolescente con auriculares se había quedado dormido. Su cabeza se balanceaba suavemente con el movimiento del tren. La pareja al final del vagón ahora miraba algo en silencio en su teléfono, señalando de vez en cuando y susurrando. Las bolsas de la compra de la señora Chin crujieron mientras intentaba reorganizarlas. El rey estaba seguro de que no le habían aplastado los huevos durante el viaje. La enfermera tuvo que volver a su asiento a recoger sus cosas. Su parada era la siguiente. Al alejarse, la figura encapuchada vio la oportunidad y se acercó a la señora Chen. Fingiendo mirar un mapa del metro en la pared, los militares notaron cómo el lenguaje corporal del desconocido cambió. Era sutil, algo que la mayoría de la gente no notaría, pero él reconoció la tensión en los hombros de la persona, la forma en que flexionaba los dedos constantemente. Estas eran señales de que alguien se preparaba para actuar. Había visto un comportamiento similar durante su entrenamiento y detectaba amenazas potenciales. Las luces de los vagones del metro parpadearon de nuevo al pasar por una sección de vía particularmente accidentada. La señora Chin buscó en su bolso para comprobar si había recordado empacar su medicamento para la presión arterial. La figura encapuchada estaba ahora a solo unos metros de distancia. Todavía fingía estudiar el mapa, pero observaba claramente los movimientos de la señora Chen en el reflejo de la ventana del metro. El anuncio del tren crepitó por los altavoces. La voz distorsionada y apenas comprensible enumeraba. En las siguientes paradas, la mayoría de los pasajeros lo ignoraron. Usaron el sistema de sonido distorsionado, pero la figura encapuchada usó el ruido como excusa para acercarse aún más a la señora Chen. Ahora estaban de pie justo detrás de su asiento. Con una mano parcialmente escondida en el bolsillo de la sudadera, el militar descruzó lentamente las piernas y echó el peso hacia adelante, listo para moverse en cualquier momento. Su entrenamiento le había enseñado a estar preparado, esperando no tener que actuar. Observó cómo la mano oculta de la figura encapuchada emergía ligeramente del bolsillo y vislumbró algo que le hizo apretar la mandíbula. La persona llevaba guantes sin dedos. A pesar del calor, el vagón del metro entró en otro tramo oscuro del túnel y las luces fluorescentes se atenuaron significativamente. La señora Chen seguía concentrada en organizar sus pertenencias por completo. Ignorante del peligro que la acechaba, la enfermera acababa de llegar a su parada y bajaba del tren, dejando a un testigo menos de lo que estaba a punto de suceder. La música del adolescente seguía sonando a todo volumen en sus auriculares y la pareja seguía absorta en su teléfono, creando una falsa sensación de normalidad. Estaba a punto de ser destrozada. La figura encapuchada había estado observando y esperando el momento perfecto como un depredador estudiando a su presa. Habían observado cómo la señora Chen forcejeaba con sus bolsas, cómo sus manos temblaban ligeramente al alcanzar cosas y cómo parecía completamente inconsciente de su entorno. El momento tenía que ser justo cuando el tren estaba entre estaciones, cuando las luces eran más tenues, cuando había menos posibilidades de que alguien los detuviera. El tren se balanceaba de un lado a otro. Mientras pasaba a toda velocidad por el túnel, el movimiento hizo que las bolsas de la compra de la señora Chin se inclinaran ligeramente y algunas manzanas rodaran al suelo cuando ella se agachó para alcanzarlas, murmurando en voz baja en una mezcla de inglés y chino. La figura encapuchada vio su oportunidad. Se acercaron aún más usando el movimiento del tren como cubierta, sus zapatos sin hacer ruido en el piso del metro de Warren. Los militares observaban todo esto. Sus músculos estaban tensos, pero su respiración era constante.
Años de entrenamiento le habían enseñado a mantener la calma en situaciones tensas. Notó cómo la mano derecha de la figura encapuchada se crispaba constantemente dentro de su bolsillo. Su cabeza se movía con movimientos rápidos y bruscos, comprobando si alguien los observaba. La mano del militar se movió silenciosamente para desabrochar su bolso de lona, preparándose para lo que sabía que venía. La señora Chen finalmente logró agarrar la última manzana rodante. La guardó con cuidado en su bolso y sonrió para sí misma, pensando en cuánto les encantaba a sus nietos el pastel de manzana que había preparado. Había aprendido la receta en un programa de cocina estadounidense hacía años y ahora era el favorito de la familia. Al incorporarse, sintió una presencia repentina detrás de ella. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, todo sucedió de golpe. La figura encapuchada se abalanzó hacia adelante justo cuando el tren entraba en una de las secciones más oscuras del túnel. Su mano enguantada salió disparada para agarrar el bolso de la señora Chen con una fuerza inesperada. El movimiento repentino tomó a la señora Chen con la guardia baja, haciéndola perder el equilibrio. Sus bolsas de la compra se volcaron, haciendo que las frutas y verduras rodaran por el suelo del vagón del metro. El sonido de huevos al romperse se mezcló con su grito de sorpresa. El adolescente con auriculares finalmente levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. La pareja al final del vagón se detuvo. Su conversación a media frase. Congelados por la sorpresa, pero antes de que nadie más pudiera reaccionar, el militar ya se estaba moviendo. Su entrenamiento se activó automáticamente como memoria muscular de innumerables ejercicios y situaciones de la vida real en la penumbra. La voz de la señora Chen tembló mientras intentaba sujetar su bolso. «Por favor, no», dijo. Su voz, apenas por encima de un susurro. El bolso contenía no solo su dinero y tarjetas, sino también la última foto que tenía de su difunto esposo guardada de forma segura en una billetera de cuero desgastada que no podía perder. Que valía más para ella más que cualquier otra cosa que llevaba. La figura encapuchada tiraba con más fuerza intentando arrebatarle el bolso. Soltó a la anciana. Gruñeron, su voz amortiguada por el ruido del tren. Levantaron la mano libre, listos para golpear la tenue luz que se reflejaba en sus guantes sin dedos. Los demás pasajeros observaron horrorizados sus cuerpos, congelados en ese momento de shock que precede a la acción, pero los militares ya habían acortado la distancia entre ellos, moviéndose con una eficiencia silenciosa, fruto de años de entrenamiento. Se podía ver el miedo en los ojos de la señora Chen. Podía oír su respiración entrecortada y algo en su interior se endureció. Había jurado proteger a la gente, y ese juramento no terminó cuando salió de la base. La supuesta figura levantó la mano. Los militares se prepararon para intervenir, sabiendo que los próximos segundos determinarían si esto terminaría en tragedia o en justicia. Los siguientes segundos parecieron pasar a cámara lenta. Las compras de la señora Chen estaban esparcidas por el suelo del vagón del metro. Tomates rodando en una dirección, naranjas en otra. El olor a huevos rotos llenaba el aire. Mientras la figura encapuchada forcejeaba con más fuerza contra su bolso, la señora Chen no lo soltaba. Ese bolso guardaba sus recuerdos, la foto de su marido, su vida. Sus pequeñas manos agarraron la desgastada correa de cuero con una fuerza sorprendente. Los militares se movían como agua fluyendo en un movimiento suave. Cruzó el espacio entre ellos. Sus botas, silenciosas contra el suelo del metro, le habían enseñado que el elemento sorpresa solía ser la mejor ventaja. La figura encapuchada no lo vio venir. Estaban demasiado concentrados en intentar dominar a la anciana. La soltó. El ladrón gruñó de nuevo, levantando la mano aún más. Los demás pasajeros jadearon. El adolescente se había quitado los auriculares. Su música seguía sonando débilmente de fondo. La pareja al final del vagón finalmente había salido de su asombro. La mujer ya estaba buscando su teléfono para pedir ayuda.
Fue entonces cuando el militar hizo su movimiento. Su mano derecha atrapó la muñeca levantada del ladrón en el aire mientras su brazo izquierdo rodeaba los hombros de la señora Chen. La agarró antes de que pudiera caer. Los ojos del ladrón se abrieron de par en par, sorprendidos, tras ellos. Odd no esperaba esta repentina intervención. Intentaron zafarse, pero el agarre del militar era de hierro, lo suficientemente firme como para controlarlos, pero con cuidado de no causarles lesiones. Creo que la señora dijo que no. El militar dijo en voz baja, con voz tranquila. Pero soportando el peso de la autoridad, podía sentir a la señora Chen temblando contra su brazo, pero ella seguía de pie, firme, aún agarrando su bolso. El ladrón intentó zafarse, pero años de entrenamiento de combate les habían enseñado a los militares exactamente cómo controlar a alguien sin hacerle daño. El vagón del metro traqueteaba por el túnel, sus luces aún parpadeaban. El adolescente se había levantado, moviéndose para ayudar a recoger las compras desperdigadas de la señora Chen. La pareja había logrado alcanzar el botón de llamada de emergencia, presionándolo para alertar al personal del metro. La mujer de la pareja gritó, «La siguiente estación está a solo 2 minutos. Viene ayuda». La respiración de la señora Chen era rápida, pero se tranquilizaba a pesar del miedo. Encontró su voz. «La foto de mi esposo», dijo, apretando más fuerte su bolso. «No puedo perder su foto». El militar asintió, comprendiendo, manteniendo su control sobre el ladrón, que ahora se había detenido. Luchando, parecieron darse cuenta de que los habían atrapado. El pud del ladrón había retrocedido ligeramente, revelando un rostro joven marcado no por la crueldad, sino por la desesperación. Los militares reconocieron esa mirada. La había visto antes en zonas de guerra, en los ojos de personas que, en circunstancias difíciles, tomaban malas decisiones. Pero reconocerlo no significaba aceptarlo. Siempre había mejores opciones que lastimar a otros. El adolescente había logrado rescatar la mayoría de las compras de la señora Chen. Aunque los huevos eran una causa perdida, encontró una bolsa de plástico extra en su mochila y la recogió con cuidado. Reuniendo los artículos rescatables, la pareja se acercó y ofreció palabras de consuelo a la señora Chen, creando un círculo protector a su alrededor. A pesar de todo, los militares mantuvieron la calma. Control de la situación. Su entrenamiento lo había preparado para situaciones mucho peores, pero también le había enseñado la importancia de la compasión y el control. El ladrón había dejado de luchar, quizás al darse cuenta de que su intento de crimen había fracasado no solo física sino moralmente. El vagón del metro continuó su viaje por el oscuro túnel, pero en su interior, la atmósfera había cambiado. Lo que había comenzado como un acto de violencia estaba siendo transformada por pequeños actos de bondad y coraje. El metro frena. Chirrió al acercarse a la siguiente estación. Las luces fluorescentes se habían estabilizado, revelando una escena muy diferente a la de hace apenas unos minutos. El militar aún mantenía su agarre profesional sobre el aspirante a ladrón, pero su otro brazo había guiado a la señora Chen para que se sentara de forma segura. Sus manos temblaban menos ahora, mientras sostenía su bolso cerca del pecho. El adolescente había terminado de reunir lo que pudo de las compras de la señora Chen. «Creo que salvé la mayor parte», dijo, colocando la bolsa improvisada. «Con cuidado». A su lado, excepto por los huevos y quizás los tomates, que estaban un poco magullados, la señora Chen lo miró con ojos agradecidos. Conmovida por la amabilidad de este joven desconocido, el niño le recordó a su nieto. Siempre intentaba ayudar incluso cuando las cosas se complicaban. La pareja que había pedido ayuda estaba cerca. La mujer escribía algo en su teléfono. «Lo tengo todo grabado en video», le dijo en voz baja a su pareja. «Desde el momento en que esa persona le agarró el bolso, la policía necesitará esto». Sus manos temblaban ligeramente. Al presionar enviar, compartió el video con las autoridades que esperaban en la estación. A pesar de todo esto, el ladrón se había calmado.
Su agresión inicial fue reemplazada por lo que parecía vergüenza. Los militares sintieron que la tensión abandonaba sus cuerpos, reemplazada por resignación. Había visto esta transformación antes del momento en que alguien se dio cuenta del peso de sus acciones. A veces, pensaba que las mejores lecciones vienen de nuestros peores errores. El tren comenzó a reducir la velocidad. Sus ruedas chirriaban contra los rieles. A través de las ventanas pudieron ver el andén de la estación. Varios agentes de policía de tránsito ya estaban esperando con sus uniformes. Bajo las brillantes luces de la estación, alguien debió haber avisado por radio sobre lo sucedido. La señora Chen abrió su bolso con dedos temblorosos y sacó una vieja billetera de cuero con mucho cuidado. Retiró la fotografía, acercándola a su corazón. Por un momento, antes de mirarla, mostraba a un hombre de rostro amable con su mejor atuendo sonriéndole a la cámara. Mi esposo. Le explicó a nadie en particular. Su voz era suave pero firme. 45 años juntos. Esta es la última foto que tomamos antes. No necesitó terminar la frase. El ladrón, al oír esto, pareció encogerse aún más. Los militares notaron una lágrima rodando por sus mejillas. Quizás estaban pensando en su familia, sus propias decisiones, el camino que los había llevado a ese momento. El vagón del metro finalmente se detuvo por completo y las puertas se abrieron con su familiar silbido. La policía de tránsito se movió eficiente pero tranquilamente, tomando el control de la situación mientras se llevaban al ladrón. Un oficial se detuvo para ver cómo estaba la señora Chen. ¿Está bien, señora? ¿Necesita atención médica?, preguntó amablemente. La señora Chen negó con la cabeza, esbozando una pequeña sonrisa. No, estoy bien, gracias. Levantó la vista. El militar, al darse cuenta de que ella ni siquiera sabía su nombre, el adolescente dio un paso al frente, todavía sosteniendo la bolsa de la compra rescatada. «Puedo ayudar a llevar esto si lo necesita», le ofreció sus auriculares, que ya había olvidado en su cuello. La pareja se unió. «Podemos esperar con usted mientras declara ante la policía», añadió la mujer, «y tal vez deberíamos asegurarnos de que llegue a casa sana y salva». Después de esto, el militar observó cómo se formaba esta comunidad improvisada alrededor de la señora Chen. En sus años de servicio, había aprendido que a menudo las peores situaciones sacan lo mejor de las personas. Las brillantes luces de la estación iluminaban no solo a un héroe, sino a muchos. Cada persona que había decidido ayudar, en lugar de apartar la mirada, se levantó en lugar de retroceder. La estación bullía de actividad cuando dos policías más llegaron para tomar declaración. Todos se reunieron alrededor de un banco de madera, donde la señora Chen estaba sentada, con la compra rescatada cuidadosamente colocada a su lado. Las luces fluorescentes de la estación emitían un brillo intenso, pero de alguna manera la escena se sentía cálida y llena de bondad humana. ¿Puede decirnos qué sucedió?, preguntó uno de los oficiales con suavidad. Cuaderno en mano. La señora Chen miró alrededor. En los rostros de quienes la habían ayudado, los militares, erguidos pero humildes, la adolescente que aún merodeaba protectoramente cerca de sus compras y la pareja que lo había grabado todo en video. Su presencia le dio fuerzas. Acabo de llegar a casa de comprar, comenzó, su voz se volvió más firme mientras hablaba. Voy todos los miércoles a la misma hora, el mismo tren, dijo mi esposo. Mi esposo solía decir que era tan regular como un reloj, sonrió al recordarlo. El oficial asintió con la cabeza, alentándolo, tomando notas mientras su compañero revisaba el video de la pareja. El militar dio un paso al frente para dar su versión. Noté un comportamiento sospechoso en el momento en que entraron al auto, explicó con profesionalidad la forma en que se movían, cómo elegían su posición, demostraba planificación. Los oficiales se escucharon atentamente, reconociendo las observaciones expertas de un colega. Mientras tanto, el adolescente había estado rebuscando en su mochila. Sacó una manzana ligeramente aplastada pero entera, que había rodado durante el caos. Dijo,
ofreciéndosela a la señora Chen. Al menos salvamos esta. El simple gesto le hizo llorar, recordándole cómo su propio nieto siempre intentaba mejorar las cosas a su manera. La pareja que lo había grabado todo le estaba mostrando el video al segundo oficial. Mire aquí. La mujer señaló, se puede ver como esperaban en la sección oscura del túnel. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía el teléfono, aún procesando los eventos que había presenciado. Su pareja la rodeaba con un brazo para apoyarla. Uno de los miembros del personal de la estación llegó con una taza de té caliente para la señora Chen, con azúcar y miel, dijo amablemente. ¡Qué bien para la sorpresa! El pequeño acto de amabilidad hizo que los ojos de la señora Chen se humedecieran de nuevo. Tomó un sorbo, dejando que el líquido tibio calmara sus nervios. Los militares notaron cómo sus manos finalmente habían dejado de temblar. Hemos tenido informes de incidentes similares en esta línea, explicó el primer oficial. Pero gracias a todos aquí, especialmente a usted, señor. Él asintió al militar. Podríamos haber atrapado al responsable de todos ellos. Los ojos del adolescente se pusieron blancos ante esta noticia. Al darse cuenta de que todos habían participado en detener algo más grande que un solo intento de robo, la señora Chen metió la mano en su bolso y sacó con cuidado la foto de su esposo. Siempre decía que buscáramos a quienes ayudaban, dijo en voz baja, mirando su rostro sonriente. Él dijo que cuando pasan cosas malas, busca a quienes vienen a ayudar. Miró a su alrededor al grupo reunido cerca de su banco. Tenía razón. El gerente de la estación se acercó y ofreció llamar un taxi a la señora Chen, pero la pareja intervino rápidamente. Vivimos en la misma dirección. Una mujer dijo que con gusto compartiríamos un taxi y nos aseguraríamos de que llegaras a casa sano y salvo. El adolescente añadió, «Puedo llevarte la compra al coche». Su genuina preocupación por su bienestar trajo una nueva oleada de calidez al corazón de la señora Chen. Los militares observaban cómo se desarrollaba todo esto, ligeramente apartados ahora que el peligro inmediato había pasado. En sus años de servicio, había aprendido que a veces la verdadera victoria no estaba en el momento de la acción, sino en lo que sucedía después. En cómo la gente se unía, cómo los desconocidos se convertían en protectores, cómo un momento terrible podía transformarse en algo que restauraba la fe en la humanidad. Fuera de la estación de metro, las luces de la ciudad empezaban a centellear al caer la tarde. Una suave brisa traía el aroma de la lluvia y las calles estaban más tranquilas ahora que la hora punta había pasado. El taxi que el jefe de estación había llamado esperaba. Su pintura amarilla brillaba bajo las farolas. El adolescente cargó cuidadosamente la compra de la señora Chen en el maletero del taxi, asegurándose de que nada se derramara. Más o menos de tu edad, dijo en voz baja. Sigo pensando en cuánto me gustaría que alguien me ayudara. Si algo así hubiera pasado, la señora Chen extendió la mano y le dio una palmadita en la mano. Eso decía más que 1000 palabras. La pareja que había grabado el incidente insistió en compartir el taxi. Estaban a solo 3 cuadras de su calle. La mujer explicó que, aunque vivían en dirección opuesta, algunas cosas eran más importantes que la comodidad. Su pareja ya había dado su información de contacto a la policía y prometió enviar cualquier grabación adicional que necesitaran antes de subir al taxi. La señora Chen se giró hacia el militar que se había quedado cerca, asegurándose de que todo estuviera arreglado. Joven, dijo con voz llena de emoción, me recuerdas a mi esposo cuando tenía tu edad. Él también era un hombre valiente que ayudaba a los demás. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete de galletas de almendra. Siempre las llevo conmigo. A él también le encantaban. El militar aceptó las galletas con un respetuoso asentimiento. Conmovido por el simple gesto, simplemente haciendo lo que cualquiera haría. Señora, dijo en voz baja, aunque todos sabían que no era cierto. No todos habrían actuado con tanta rapidez, tanta decisión y tanto cuidado.
Los policías habían terminado de tomar declaraciones y se preparaban para irse. Uno de ellos se detuvo para compartir noticias que habíamos estado buscando. Este sospechoso durante semanas explicó que sus acciones de hoy podrían haber evitado muchos más incidentes. Le entregó a la señora Chen una tarjeta con un número de caso y la información de contacto. La gerente de la estación, que había estado observando todo, dio un paso al frente. «Vamos a revisar nuestros sistemas de iluminación», anunció. Especialmente en ese tramo oscuro del túnel, a veces se necesita un incidente como este para ver que necesita reparación. Parecía preocupada de que se hubiera necesitado algo tan serio para resaltar este problema de seguridad. La señora Chin se acomodó en el asiento trasero del taxi. Apretó su bolso con fuerza, sintiendo la forma familiar de su pared con la foto de su esposo. El adolescente cerró el maletero y se despidió con la mano. La pareja se subió a su lado, creando una burbuja protectora de compañía durante el viaje a casa. Los militares vieron cómo el taxi se alejaba. Todavía con el paquete de galletas en la mano, una camioneta de noticias se acercaba a la estación. Alguien había llamado a los medios, pero él se escabulló silenciosamente antes de que pudieran llegar. Aprendió en el ejército que a veces las mejores recompensas son las más pequeñas. Como las galletas de una abuela y el conocimiento de que alguien estaba más seguro debido a tus acciones en la estación. Los trabajadores del turno de noche ya estaban difundiendo la historia. ¿Escuchaste lo que pasó en el vagón 6? Se susurraban entre sí sobre la anciana y el marine. La historia creció con cada relato, no en exageración, sino en significado. Se convirtió en algo más que un intento de robo. Se convirtió en una cuestión de las conexiones que se pueden formar en momentos de crisis, sobre el coraje que vive en la gente común, sobre los simples actos de bondad que pueden cambiarlo todo a la mañana siguiente. La historia estaba en todas partes. Las cadenas de noticias locales reprodujeron el video de la pareja, aunque lo difuminaron cuidadosamente. El rostro de la señora Chen, héroe de la privacidad. Marine se detuvo. Ladrón de metro leyó los titulares. Pero se perdieron la historia más profunda que se había desarrollado en ese vagón de metro en su pequeño apartamento. La señora Chen estaba sentada a la mesa de su cocina bebiendo té de jazmín de su taza favorita. Su teléfono no había dejado de sonar desde el amanecer. Primero su hija llamó desde la costa oeste, luego su hijo desde el extranjero, preocupados y aliviados al ver las noticias. «Estoy bien», les aseguró que la gente era muy amable. Tanta gente buena. Los tomates magullados de sus compras derramadas estaban en un tazón en su encimera. Planeaba convertirlos en sopa, recordando cómo su esposo siempre decía que la comida sabía mejor cuando contaba la historia. Estos tomates tenían una gran historia que contar. Mientras los picaba, pensó en el adolescente que los había recogido. Como su amabilidad le había recordado a Ope en la comisaría. La investigación estaba en curso. Revelando más de lo esperado, el ladrón de WE resultó estar conectado a una serie de incidentes similares en toda la ciudad, pero este era diferente. Un detective notó durante la sesión informativa matutina que este nos mostró cómo una comunidad puede unirse. En su escritorio había una copia impresa de las declaraciones de los testigos, las observaciones precisas del militar, la cuidadosa documentación de la pareja, las acciones útiles del adolescente. La estación de metro estaba más concurrida de lo habitual esa mañana. La gente disminuyó la velocidad al pasar, señalando el lugar donde había sucedido. La gerente de la estación cumplió su palabra. Los equipos de mantenimiento ya estaban trabajando en la iluminación del túnel. No más puntos oscuros. Insistió en supervisar las reparaciones, no bajo mi supervisión. La pareja que había compartido el viaje en taxi había publicado una pequeña actualización en el grupo de redes sociales de su vecindario. No mencionaron nombres ni compartieron el video para respetar la privacidad. En cambio, escribieron sobre la comunidad, sobre cuidarse mutuamente, sobre cómo un vagón de metro lleno de desconocidos se había convertido en algo más. Su publicación se estaba compartiendo por toda la ciudad.
En un rincón tranquilo de un centro de veteranos al otro lado de la ciudad, el militar estaba sentado con su paquete sin abrir. Galletas de almendras. Sus compañeros veteranos habían visto las noticias, pero él ignoró sus elogios. La verdadera historia que les contó fue cómo todos ayudaron al niño con la compra. La pareja con el video. El gerente de la estación con el té. Finalmente abrió las galletas y las compartió con los otros veteranos. Sabían a la repostería de su abuela, a la amabilidad de su hogar. El adolescente había contado su historia en la escuela esa mañana, pero no para presumir. Sigo pensando en mi madre. Les dijo a sus amigos durante el almuerzo sobre cómo todos necesitamos que alguien nos cuide. A veces, sus auriculares permanecían en silencio en su mochila. Estaba más interesado en escuchar el mundo que lo rodeaba. Ahora, los grupos comunitarios locales ya estaban organizando la seguridad y los números se convirtieron en su lema al planificar programas de voluntariado para acompañar a los compradores mayores. La autoridad del metro anunció medidas de seguridad reforzadas. Pero lo más importante, hablaron sobre construir una cultura de cuidado donde cada pasajero se sintiera responsable el uno del otro. La señora Chen guardó la foto de su esposo en su lugar especial en su billetera. Recordó lo que solía decir sobre las ondas en un estanque. Como una pequeña acción podía contagiar. Salir y tocar muchas vidas. Esto ya no era solo una historia sobre un robo detenido. Se había convertido en algo más grande, algo sobre los hilos que conectan a las personas. Sobre el coraje de ayudar, sobre la decisión de ser amable cuando más importa. Un mes después, el vagón del metro se veía diferente. Las luces del túnel se habían arreglado y emitían un brillo constante a través de las ventanas. Pero el mayor cambio no estaba en la iluminación, sino en la gente. Los pasajeros levantaban la vista de sus teléfonos con más frecuencia. Ahora se daban cuenta unos a otros compartiendo pequeñas sonrisas y asentimientos de reconocimiento. La señora Chen seguía tomando el mismo tren todos los miércoles para ir de compras, pero ahora rara vez estaba sola. A veces, el adolescente aparecía con los auriculares alrededor del cuello en lugar de las orejas, ayudándola a llevar las bolsas. Otras veces, la pareja la veía y compartía historias sobre su semana. El gerente de la estación siempre la saludaba cálidamente y la observaba atentamente. Los militares se habían convertido en visitantes habituales del centro comunitario de la señora Chen, donde ayudaba a impartir una clase gratuita de defensa personal para personas mayores. No se trata de pelear. Él explicaba con amabilidad. Se trata de conciencia, confianza y saber que no estás. Solo las galletas de almendra siempre aparecían durante el recreo y a los mayores les encantaba escuchar a la señora Chen contar la historia de aquella noche en el metro, cuando el intento de robo había llevado a algo inesperado, un programa de vigilancia vecinal que parecía más una familia comunitaria. La pareja había ayudado a organizarlo usando su experiencia para mostrar a otros cómo cuidarse mutuamente. Recuerden que en las reuniones decían que no se trataba de ser héroes, se trata de ser humano. Las escuelas locales invitaron al adolescente a hablar sobre lo sucedido. Al principio era tímido, pero encontró su voz al hablar de pequeños actos de bondad. No tienes que hacer algo grande para marcar la diferencia, les contaba a otros estudiantes. A veces, simplemente recoger la comida derramada puede cambiarle el día a alguien. La hija de la señora Chin se preocupó al principio, queriendo que su madre se mudara más cerca de ella en la costa oeste, pero la señora Chen se mantuvo firme. Tengo toda una comunidad, explicó durante sus videollamadas semanales. A tu padre le encantaría ver esto. Guardaba su foto en su billetera, pero ahora tenía compañía. Una foto grupal del centro comunitario que mostraba todos los rostros que se habían convertido en parte de su familia extendida. El metro. Las autoridades habían instalado una pequeña placa en la estación. No mencionaba el intento de robo. En cambio, decía, cuando nos cuidamos unos a otros, todos llegamos a casa sanos y salvos. Palabras simples, pero cargaban con el peso de la verdad, aprendida a través de la experiencia.
La historia del aspirante a ladrón había tomado un giro inesperado también. Tras enfrentar las consecuencias de sus acciones, habían elegido participar en un programa de justicia restaurativa. La señora Chen había accedido a reunirse con ellos, llevándoles galletas de almendra para compartir. A veces les decía que necesitábamos caer para aprender a levantarnos. Al final, lo que sucedió en ese vagón del metro fue más que un crimen detenido. Se convirtió en un recordatorio de que en una ciudad de millones de personas nunca estamos realmente solos. El coraje tiene muchas caras: la acción rápida de un militar entrenado, la amabilidad de un adolescente, el pensamiento rápido de una pareja con un teléfono, la presencia constante de quienes dan un paso al frente cuando se les necesita. Mientras el sol del atardecer proyectaba largas sombras a través de las ventanas del metro, la señora Chen se sentó en su lugar habitual, con una bolsa de comestibles recién comprada a sus pies. Observó la mezcla de personas a su alrededor: estudiantes con mochilas, oficinistas que volvían a casa, padres con niños pequeños, cada uno con su propia historia, pero ahora todos formaban parte de algo más grande, algo que comenzó con miedo pero terminó con amistad, algo que confirmó las palabras de su esposo. En los momentos más oscuros, busca a quienes te ayudan, pero más importante ve. 1.